buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a todos. Gracias por participar. Estamos en esta conferencia a cargo del doctor Néstor Braidot sobre la revolución de las neurociencias en los negocios y el deporte. La conferencia está organizada en el marco del área de neurociencias de telemática y educación, la Universidad Católica de Salta y el Instituto de Formación Néstor Braidot. Los inscriptos y participantes es en el marco de la Diplomatura de Neurociencias en el Deporte, que se organizó junto con Telemática de Educación, la Universidad Católica de Salta, el Instituto de Formación Néstor Braidot, junto al Instituto Universitario River Plate. También en esta conferencia el doctor Néstor Braidot va a estar dando una disertación en referencia a la Diplomatura de Neurociencias orientada al management, desarrollada también por Telemática de Educación, la Universidad Católica de Salta y el Instituto de Formación Néstor Braidot. Bueno, ahora le voy a dar paso al doctor Néstor Braidot. Antes lo voy a presentar. Él es una eminencia en el área de las neurociencias, con una gran trayectoria. Es doctor en ciencias, máster en psicobiología del comportamiento y en neurociencias cognitivas, máster en economía, máster y trainer en programación neurolingüística. Como investigador, el doctor cuenta con más de 500 publicaciones y más de 40 libros. Es pionero en la aplicación de los avances de la neurociencia al desarrollo e inteligencia en organizaciones, gerente en diversas empresas y profesor en varias universidades de Europa y América. Al finalizar la disertación vamos a dejar unos minutitos para que ustedes, el doctor les pueda responder. Vamos a dejar las consultas por el chat, después las vamos a ir leyendo y el doctor se va a tomar unos minutos para contestarles todas las consultas que ustedes tengan, las preguntas con referencia a la diplomatura y al área de las neurociencias, que es sumamente importante para el desarrollo de los negocios y del deporte. En todas mis conferencias, cursos y programas, obligadamente comienzo con algo que les voy a explicar por qué. Quiero que abran la cámara y me planteen una sonrisa en la cara, por favor. Así sea forzada, les pido por favor, para que no les reclame individualmente que así lo hagan. Por favor, Tito Esposino, a ver si me dan una sonrisa. A ver, por favor. Mateo Poli, lo veo sonreír. A ver, ¿y saben por qué hago esto? La sonrisa, la risa, así sea forzada, activa los músculos faciales. La activación de los músculos faciales produce endorfinas y algo de dopamina. Eso predispone cerebralmente a mejor atención, a mejor positividad en la tarea que van a realizar luego, y es el primer ejercicio que yo recomiendo en mi gimnasio cerebral. Tan simple como eso. Comienza tu día con un minuto de risa, porque esa risa que tienes en el rostro contagia, neuronas espejo mediante, a todo tu entorno familiar en el comienzo de tu vida, de tu día, y a todo tu entorno laboral también. Comienza en la tarea, comienza en la vida, comienza en el día con una sonrisa y comenzarán de mejor manera el día. Dicho esto, gracias por la invitación, gracias por estar aquí y comenzamos haciendo un viaje rapidito desde dónde venimos en esto de las neurociencias aplicadas, en qué estamos hoy y por qué decimos que las neurociencias aplicadas han revolucionado los conceptos que tienen que ver con el mundo de los negocios, que tienen que ver con el mundo de las aplicaciones en el liderazgo, en management, en marketing, y también, y sobre todo, al mundo del deporte. Y quiero darles algunos ejemplos en ese sentido. De manera tal de que este viajecito, quiero que me acompañen con la mayor atención que puedan tener. Y por cierto, anoten las preguntas. No tengo unos minutos para preguntas. Si ustedes quieren, es viernes de la tarde. Durante las 5 horas que vienen no tengo nada que hacer. De manera tal que los que quieren quedarse, este Zoom tiene tiempo indefinido, con lo cual aquí estaremos. La neurociencia comenzó con el hombre, claro, en forma precaria. En aquella antigüedad,
No había el instrumental, el conocimiento, las herramientas que hoy tenemos para estudiar el cerebro humano. Pero ciertamente en este rapidísimo periplo voy a destacar lo que ha ocurrido hace escasos 30 años, donde se produjo verdaderamente el salto cualitativo de las neurociencias, básicamente en su inicio, como aplicación médica para curar y prevenir enfermedades. En esa década del 90, de hace 30 años, la tecnología le suministró a la neurociencia instrumentos que nos permitieron observar un cerebro humano en funcionamiento, activo. Hasta poco tiempo antes, década de los 80, había que esperar que esa persona muera para poder estudiar su cerebro. De hecho, hay una circunstancia histórica muy conocida. El principal inventor del siglo XX, Albert Einstein, que fallece obviamente antes, fallece allí por el 52. Su cerebro fue repartido post-mortem en cuanto instituto de estudios neurológicos había para descubrir el secreto de su inteligencia. No se descubrió mucho. El cerebro inerte de una persona fallecida no explica la gran capacidad y posibilidad que tiene el cerebro. Y de alguna manera entonces, esa revolución que se produce en esa década del 90, con la tecnología portando instrumental que nos permitió observar ese cerebro vivo, comenzamos a explicarnos muchas cosas, porque el secreto, el gran secreto, está en el funcionamiento del cerebro. Y allí entonces empezaron a aparecer repentinamente más y más estudios, más y más investigaciones, más y más explicaciones, más y más conclusiones que dieron a la neurociencia médica inicialmente un salto cualitativo importante. Si ustedes observan, los Nobeles de Medicina, desde el 96-97 en adelante, y por varios años, fueron Nobeles de Medicina por neurociencias. Yo tuve la fortuna, la inmensa fortuna, de poder encontrarme en el momento adecuado, en el lugar adecuado, cuando se producía esta revolución. En esos años tuve la invitación de ejercer una cátedra en la Universidad de Salamanca, en España, y la fortuna de haber sido invitado a trabajar con algunos programas en Uppsala, que es una universidad muy importante, nada más que menos transitada porque está en medio de la nieve al norte de Estocolmo, en Suecia. Pero en Uppsala nació Arvid Carlsson. Carlsson fue Nobel de Medicina por neurociencias en el 2000. ¿Por qué Arvid Carlsson? Porque Arvid Carlsson descubre justamente la dopamina. Ese estado de adicción, de predisposición. Los españoles dicen echao pa'lante. Y empezamos a estudiar. Primero, casos sencillos de por qué el comportamiento del poseedor de un coche deportivo es diferente al poseedor de un coche normal, si sea pequeño o grande. Y empezamos a descubrir con el Instituto de Neurociencias de Salamanca que tenía dopamina en mayor proporción. Y empezó el clúster de comportamientos dopaminérgicos. Y allí empieza a desarrollarse entonces ya la expansión, la extrapolación de los conocimientos de la neurociencia médica hacia la neurociencia aplicada. Porque empezamos a descubrir, además de lo que los médicos, empezamos a descubrir en esa conjunción. Yo en mis 40 años tuve que volver a la universidad a estudiar justamente psicobiología del comportamiento, neurociencias cognitivas, porque empezamos a descubrir que podíamos entender el comportamiento, la conducta, la toma de decisiones de un ser humano, cuando empezamos a analizar esos secretos del funcionamiento del cerebro. Fueron años duros, muy duros, porque el mundo no reconocía, y yo mismo he recibido algunas piedritas en ese camino, porque no se reconocía esa posibilidad de aplicar los conocimientos de la neurociencia hacia otro ámbito que no fuera el que le dio origen. Y empezamos a trabajar en extrapolaciones aplicadas a distintas disciplinas. Por eso empezamos a entender por qué decide como decide, quien decide lo que decide en el momento que decide. Y esto no es un juego de palabras. ¿Cómo se comporta quien se comporta en el momento que se comporta una persona?
Es cierto que los primeros tramos de este camino fueron de aplicación al mundo de negocios, que también reúne a algunas personas aquí que tienen que ver con ese tema, o que quieren entrar en este mundo. Porque empezamos a entender el liderazgo. Fíjense cómo ha cambiado el liderazgo. Yo me he formado en el siglo pasado, como es obvio, por los rastros de décadas que he transcurrido en la vida. Pero ciertamente aquello que estudié en mis años mozos, en mis primeras carreras universitarias, en las que sacaba 10 felicitado estudiando de memoria el librito del profesor y la clase del profesor y las fórmulas y la receta que el profesor me enseñó y me pidió en el examen que repita. Pero ciertamente el conocimiento de la humanidad corre muy rápido. Y ese andar rápido hizo que ese conocimiento que me dio un 10 felicitado terminó siendo obsoleto. Y la pandemia que estamos viviendo hoy día, desde hace ya 1 año y medio, ha acelerado la evolución. Entonces el liderazgo empieza a tener otras características. Ya no la aplicación de la fórmula exitosa que te enseñó el profesor. Ya no el libro exitoso que te hizo estudiar de memoria el profesor. Sino tu capacidad de inventar la fórmula y la receta. Tu fórmula, tu receta. ¿En qué queda la clase del profesor, el libro y su fórmula? En que deben transformarse en un estímulo a tu cerebro para que puedas crear tu propia fórmula, tu propio libro, tu propia clase. Y esto empieza a incorporar entonces otro tipo de inteligencia. Ya no una inteligencia deductiva, lógica, racional y analítica, sino una inteligencia creativa, intuitiva. Empieza a haber otra circunstancia. El que entraba en una organización a trabajar hasta hace poco tiempo atrás, iba a una estructura donde había un jefe que da la orden porque tiene el poder y la autoridad. Pero eso cambió. Y es de toda evidencia que ha cambiado. Fíjense en los liderazgos del mundo. ¿Ustedes creen que el estilo de liderazgo que tiene más éxito en este mundo hoy día es el que ha tenido Donald Trump? ¿O el que tiene Bolsonaro? ¿O el de Boris Johnson? ¿O será que el estilo de liderazgo que más éxito está teniendo es el de Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, Sanna Marin en Finlandia, la primera ministra de Dinamarca? ¿Qué creen? Mayor capacidad intuitiva y empatía emocional para orientar a los demás emocionalmente para que pongan su fuerza enérgica en este proceso. Y muchos de los que están aquí están en el mundo del deporte. Entonces se preguntarán, ¿y tú qué me dices del mundo del deporte? Porque luego de transitar el análisis del liderazgo para crear el neuroliderazgo, luego de transitar el marketing para crear el neuromarketing, luego de transitar ventas para crear neuroventas, apareció el gran desafío. Crear el gimnasio cerebral para desarrollar inteligencia y capacidad en mayor proporción que la que te trae con los genes de tus padres. Porque tu herencia genética en la madurez de tu cerebro, 40 años, es solo el 17% de lo que eres. El resto es epigenética que depende de lo que has hecho con la estimulación de tu cerebro. Y en los gimnasios del cerebro empezamos a entender entonces que así como podemos crear una persona inteligente, más inteligente, con inteligencia, incluso inteligencia intuitiva, podemos empezar a entender que ese entrenamiento también en un deportista es importante. Y empezamos a estudiar casos. Yo he hecho gran parte de mi vida también en España. He estudiado uno de los clubes más importantes y sus jugadores. Y permítame que deje caer mis preferencias. He estudiado el Barcelona. Aunque también he compartido con Valdano. Y empecé a estudiar esto. Hoy por hoy, todos
¿Percibimos todo lo que hay que percibir? Y la verdad es que más de uno me preguntaría, ¿y para qué me preguntas esto? Porque percibir más te hace detectar más cosas de tu entorno, de tu contrario en el deporte, de tu integrante de tu mismo equipo cuando juegas en equipo. Pero además eso enriquece tu cerebro, porque tu cerebro crece a poco que lo estimules más y más, con más percepciones, con más experiencias y con más aprendizajes. Entonces se me ocurrió pensar, ¿cómo aprendo a percibir? Y empecé a observar el cieguito, que no tiene vista, pero oye más que yo. Tiene mejor tacto, mejor olfato, mejor gusto. ¿Qué es lo que le ha pasado? Es que la carencia de un sentido como la vista le hizo esforzar toda la estructura neuronal del resto de los sentidos para poder, en alguna medida, reemplazar esa percepción. Entonces empezaron los ejercicios. Señores, para entrenar a percibir tenemos que empezar a desarrollar más flexibilidad cerebral en cada uno de los sentidos. Y ahí aparecen entonces ejercicios simples. La película que vas a ver esta noche, pues la debes mirar sin imagen. Y aunque al final no puedas transmitirme el contenido, pero sí lo que has logrado es esforzar tu sistema neuronal en el intento de percibir todo el contenido, y eso es importante porque flexibiliza tus neuronas. Y en el juego, ¿por qué algunos ejercicios los hacemos hacer con los ojos vendados? ¿Y por qué no entrenamos también el oído? Para no solamente mirar en vez de solamente ver, sino también escuchar y no solamente oír. No. La próxima película será, entonces, sin sonido, para que esfuerces tus sentidos y captes más. Lo que estoy diciendo en esto, en la mera percepción, es entrenar a que el cerebro, líder organizacional, entrenar al cerebro, deportista, capte más. Y empezamos entonces a trabajar ampliando este concepto. A ver, no todo lo que yo puedo tener en torno mío para percibir es bueno, ni siquiera es útil. Entonces tengo que entrenarte a que focalices tu atención eligiendo esa cualidad de atención selectiva que tenemos, elegir aquello que es bueno para que te estimule. ¿Quieren 2 o 3 ejemplos? En diferentes niveles. Tu confinamiento. Espero que no te apoltrone allí en el sillón frente al televisor, porque allí vas a estimularte en la misma noticia, hora tras hora. Solo te cambian las cifras. ¿Cuántos contagiados, cuántos muertos? ¿Es eso bueno para tu cerebro? O quizá tendrás que elegir y entrenarte para atender y estimular tu cerebro con aquello que sea mejor para ti. Y en el deportista, ¿a qué lo entrenas? A que focalice la atención. Cualquiera es el juego. Tienes que lograr que concentre atención partido a partido en aquellos aspectos que tienen que ver, primero, con su acción y segundo, con su respuesta ante lo que ha captado. Por cierto, hay muchos distractores en el mundo. Nuestra vida en este momento tiene distractores. Todos ustedes tienen distractores. Ese mental inútil, ese parloteo mental, ¿a qué te sirve? A distraerte de lo que tienes que hacer. Entonces, entrenamiento para la concentración atencional. Y eso, tercer nivel en el desarrollo. Percepción, focalización, concentración. Y a eso se entrena. Y el cerebro se entrena al lograr más concentración. Y por cierto, piensen en lo siguiente.
Si yo logro que además de lo que la vida naturalmente te da, hagas un esfuerzo por captar más cosas, estimulación a la percepción, por orientar lo que captas, focalización, por concentrar la atención, eso genera un cerebro con mayor cantidad de conexiones neuronales, porque cada estimulación es una conexión en tu cerebro. Eso es una plataforma decisional inmensa, que está en el metaconsciente, subconsciente, no consciente o inconsciente, no en el consciente. Y aquí vienen aspectos importantes, cuidado. Déjenme ponerles un ejemplo. De fuera del deporte, de fuera de los negocios, para luego traerlo aquí, a este campo que nos interesa a todos. ¿Han leído la autobiografía de Einstein? Einstein dice, me pasé gran parte de mi vida, semanas, meses, años, estudiando el tema, incluso con su primera mujer, la madre de sus hijos, de la cual se divorció luego. Excelente matemática ella. ¿Saben qué hizo con eso? Aumentó inmensamente su cantidad de conexiones neuronales, que es lo único que se descubrió en el análisis post-mortem en el cerebro de Einstein. Pero fíjense lo que él dice en su autobiografía. Una noche soñé que cabalgaba un rayo de luz y esa fantasía, eureka, allí estaba lo que estaba queriendo descubrir. ¿Qué pasó? La plataforma multiestimulada de su cerebro, al estar durmiendo, el consciente se apartó y no lo condiciona. Y entonces, en ese estado, aumenta la capacidad conectora del sistema neuronal y esa fantasía le precipitó una conexión. No es el único. El inventor de los anillos de benceno, que culé, le pasó lo mismo. Nada más que la fantasía fue otra, un baile de serpientes y una se mordió la cola y precipitó su descubrimiento de los anillos de benceno. Pero acá no estamos para hablar de ciencia. Pero ciertamente esto es importante. ¿Por qué es importante? Por varias razones. ¿Quieren el mundo de los negocios? ¿Cómo desarrollamos inteligencia intuitiva? Poniendo tu cerebro en estado intuitivo luego de haberlo estimulado, experiencias y aprendizaje mediante hacer una mayor cantidad de tramado neuronal. ¿Pero qué hacemos en el deporte? Más y más estimulaciones, más y más estimulaciones, más y más estimulaciones. Crear un entramado neuronal importante. En el deporte individual, sí. En el deporte de equipos, más y más estimulaciones combinadas, combinadas y combinadas. ¿Y saben qué resulta? Solamente pongo 2 ejemplos. ¿Ustedes creen que Nadal piensa y decide cómo responder a un saque que va a 250 kilómetros por hora? O 200 mínimo. Sin hablar de aquel australiano que lo hizo a 263 kilómetros por hora. ¿Ustedes creen que lo puede pensar? ¿Ustedes creen que lo puede decidir? Voy a la raqueta así porque el golpe que me está... Imposible. El cerebro entrenado, bien entrenado, responde automáticamente, independientemente de la decisión consciente que ese propio individuo puede hacer. Entonces, empezamos a reconocer algunas cosas importantes del cerebro. Ahora, yo sé que muchos de aquí están hoy interesados, que la Copa América y demás, que el funcionamiento armónico de un equipo y demás. Yo he estudiado Barcelona. ¿Ustedes creen que el secreto de la conexión Jordi Alba-Messi es porque sí? Entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Redes neuronales, redes neuronales. Ni Messi ni Alba piensan dónde van a tirar la pelota porque saben de memoria que dónde va a estar su compañero, cualquiera sea, en el momento que ellos están haciendo una jugada. Porque tienen el tramado neuronal combinado. Recuerdo una vez que
teníamos el entrenamiento del equipo de fútbol playa, el selección de fútbol playa de Argentina, trabajábamos justamente la conexión entre los jugadores. Y entonces empieza a haber un poquito más desafíos. Yo viste a algunos jugadores, uno de ellos importante, acabo de mencionar uno de los más importantes, quedarse absolutamente anulados en un partido. ¿Recuerdan alguna Copa América de hace un par de años atrás en Santiago de Chile? ¿Qué pasó? El problema del impacto emocional. ¿Recuerdan cuando Hamilton pierde un campeonato, uno de los primeros, hoy ya es un eximio campeón mundial de automovilismo? Él mismo lo reconoció. Hamilton fue uno de los primeros que ha sido entrenado neurocognitivamente. Atención, concentración, absolutamente al máximo nivel. En la anteúltima carrera, Interlagos, cometió un error. Un jovencito, creo que tenía 19 años, luego de grandes ganadores de campeonato mundial, estaba por ganar el campeonato mundial, se equivocó en algo tan básico que es imposible que sea un error. Él mismo lo reconoció. Fue un error por condicionamiento emocional. Entonces, uno de los temas importantísimos hoy día, y que casi me atrevería a ponerlos en primer lugar, es el entrenar a las personas, deportistas o no deportistas, al que adquieren capacidad de autoliderazgo emocional. ¿Qué significa tener autoliderazgo emocional? Significa capacidad de orientar, liderar las emociones. Significa capacidad de no ser estresados cualquiera sea el compromiso, porque ejercicios apropiados para el autoliderazgo emocional te pueden dar una característica con el tiempo y no demasiado tiempo de ser menos condicionables emocionalmente. Y vaya si es condicionante ciertos deportes. Yo he visto hace unos años atrás tirar al campo de juego del Camp Nou una cabeza de cerdo cuando jugaba Eto'o en Barcelona. ¿Cómo queda el jugador? Hay que desarrollar un autoliderazgo emocional muy fuerte. ¿Y ustedes creen que algunos de los jugadores actuales no tienen ese tema como uno de los temas? Las personas que son hiperconcentradas, por alguna característica de funcionamiento, tienen cierta, llamémosle, debilidad emocional. Y eso significa la necesidad, mucho más importante todavía, de lograr darles ese autoliderazgo emocional. O no hemos visto en otros deportes, tenis, por ejemplo, de jugadores argentinos caer, por ejemplo, un caso famoso, Roland Garros, justamente por un problema emocional. Entonces aquí creo que para hablar del mundo de las neurociencias y de los gimnasios cerebrales aplicados a estas disciplinas, tenemos que empezar a reconocer que nuestro cerebro se puede perfeccionar y evolucionar entrenamiento mediante. No desconozco las cualidades iniciales de los que nacen con alguna habilidad, no la desconozco. Lo que sí digo, se puede perfeccionar. Lo que sí digo, se puede hacer crecer y voy a dar una estimación, hasta límites que todavía no conocemos. Entonces, cuando hablamos de neurociencias aplicadas al mundo del deporte como al mundo de los negocios, tenemos que hablar claramente de que somos seres humanos que podemos aprender, entrenar, desarrollar y aumentar nuestra capacidad. Claramente. Incluyendo desarrollar inteligencia. Porque hoy por hoy,
esa capacidad de inventar, le hace Einstein, que culé, ¿no les parece importante en un jugador, cualquiera sea el deporte? Y ese entrenamiento para desarrollar creatividad, inteligencia, es posible hacerlo. Es posible crearlo. Porque eso es lo que marca la diferencia. El automatismo de jugadas repetidas y vueltas a repetir son fácilmente o copiables o contestables. Pero esa capacidad creativa, esa es la cualidad esencial que en el desarrollo de entrenamiento gimnasio cerebral mediante podemos lograr para cualquier deporte que sea o para cualquier profesión, por más compleja, difícil que sea. Y esto creo que es el desafío que tenemos hoy día. Y lo voy a decir en términos generales, como para que se entienda que se aplica a cada una de las profesiones que cada uno tiene, incluyendo la mía, que tuve que recrearme 2 veces ya. El mundo cambió. Y cambió definitivamente. No esperen que el mundo vuelva a ser la realidad que conocieron hasta hace 2 años atrás. Cambiaron los países, las relaciones entre países, cambiaron las empresas, las relaciones entre empresas, las relaciones entre empresarios y profesionales. Tenemos que aprender a crear, para lo cual recomiendo. Empecemos por aprender a desaprender, porque aquello que has aprendido, aquello que has practicado, y sobre todo aquello que has practicado con éxito, se te grabó demasiado profundamente en tu cerebro y es muy difícil admitir un cambio en esas condiciones. Y si se te cambió el entorno, aquello que fue exitoso ya no lo es más. Ahora, para los negocios y para el deporte, para los deportes y para el negocio, que aprendas de nuevo hoy es insuficiente. Tienes que aprender a aprender. Esto significa que tu recreación hoy al mundo nuevo, que lo logras desaprendiendo lo que se te hizo obsoleto, con lo cual puedes levar anclas para transitar el nuevo mundo, ciertamente que te va a requerir en poco tiempo más un nuevo aprendizaje. Porque el mundo que estamos transitando ya es de un cambio permanente, constante. Y tenemos que vivir en esa condición, superándonos en aprendizaje permanentemente. Y en los deportes ocurre lo mismo, porque en los deportes también obsolecen metodologías, recetas. También tenemos que aprender a volver a aprender y volver a aprender. Ese es el desafío que tenemos por delante. La buena noticia es que tenemos la posibilidad, entrenamiento mediante, de lograr ser exitosos en ese nuevo desafío. ¿Rupturista respecto de lo que hicimos? Sí, claro. Pero con posibilidades de poder instrumentarlo, practicarlo y ser exitosos. Veo ya una cara que aparece que es el símbolo de que estás en tu hora. Yo estoy a disposición. Me gustaría tener un par de horitas más, porque estos temas son apasionantes. Pero ciertamente, a las preguntas que quieran, y ya tendremos oportunidad de encontrarnos para un debate amplio como se merece este tema. Sí, doctor, tenemos unas consultas. Pablo le pregunta, ¿cómo evitar o qué herramientas nos puede dar para evitar ingresar al campo de las dudas, los miedos, inseguridad? Porque ahí es donde ocurren los errores y obstaculizan el crecimiento. Totalmente, totalmente es así. Y hoy por hoy estamos viviendo con estímulos bastante intensos que nos provocan miedo, que nos provocan inseguridad. El estado de miedo e inseguridad es el precedente de una mala decisión, o de un error, o de una equivocación. Ese es un tema que hay que trabajarlo profundamente. Pero me piden herramientas.
a más de algo que les voy a recomendar luego. Si nosotros logramos armonizar y coherentizarnos emocionalmente, vamos a ser concretitos. Si yo incorporo como metodología en los equipos, en las personas en general, 2 meditaciones diarias, 10 minutos por vez, ¿qué creen que ocurre? El cerebro recupera energías, equilibra emociones. Y el equilibrio de emociones, desarrollando ese entrenamiento, produce resistencia a los condicionamientos emocionales de cualquier tipo. Yo les voy a recomendar, y les voy a, no sé si tienen la forma de enviarlo, creo que sí. Yo todos los días 21 de cada mes de este año, desde el 21 de diciembre del 2020, estoy haciendo un trabajo a nivel mundial, 30 países, no sé cuántas personas hay, algunas miles. Hacemos un trabajo de meditación exactamente a las 21 de Argentina. Hace 2, es decir, en mayo, hicimos una sobre cómo lograr armonía emocional interior. Además de lo que les acabo de decir, hay toda una técnica para poder lograrlo, porque tienen que lograr foco al interior, seguridad, con lo cual es posible estimular la seguridad, y luego coherencia emocional. Una persona incoherente emocionalmente comete errores por mala orientación emocional a sus decisiones. Una persona incoherente emocionalmente provoca en el entorno también consecuencias negativas. Con lo cual, a todo el equipo hay que lograr que salga el juego. ¿Es esto teoría? Miren, le voy a dar un caso. Yo tenía un alumno muy aventajado hace 2 años atrás. Y se le puedo dar el nombre porque sé que... Don Abel Salas. Es tico, costarricense, pero hoy es el entrenador mental del seleccionado de Guatemala. Con estas técnicas. La idea es esta. Lo que discutía con él y él implementó todas estas metodologías es los equipos salen al juego equilibrados emocionalmente, incluyendo, y no quiero ser demasiado específico porque quiero dar pie a más preguntas. ¿Ustedes qué creen emocionalmente en una persona que está por tirar un penal en un partido de fútbol? Y con ese penal ganan el campeonato o lo pierden. ¿Ustedes qué creen de su condicionamiento emocional? Si no hice entrenamiento, me parece que algún riesgo hay. ¿Ustedes qué creen que el arquero siente? Es un tema, ¿verdad? Gran parte del entrenamiento pasa por lograr el equilibrio emocional. Pero cualquier cosa yo te voy a enviar la grabación de ese 21 de mayo para que lo tengas de disposición y lo puedas distribuir. De hecho, está en mis redes. En Instagram, @NéstorBayota están, pero las voy a mandar explícitamente en grabación. Gracias, doctor. Nadia está preguntando cómo podemos entrenar nuestra capacidad visoespacial para los deportes. Bien. Yo no creo solo en el entrenamiento de la capacidad visoespacial, sino que creo que la visoespacial requiere entrenar todo lo que mencioné recién. Primero, desarrollar percepción. Para una ubicación en un contexto y en forma hiperrápida. Y luego, empezar a orientar la atención. Entrenamiento del foco atencional. Entrenamiento del foco atencional es lograr que los 5 sentidos estén aplicados justamente a un objeto. Yo las prácticas iniciales, básicas en el gimnasio cerebral, es decir, toma tu teléfono, empieza a mirarlo, no solamente verlo. ¿Cuáles son las diferencias? Ah, aquí, sí, claro, aquí está para tomar fotos. Y además este otro con el ruido. Es decir, lo que estoy entrenándole es aplicar los 5 sentidos a esto. Y empiezo a desarrollar. Acelerando el proceso que naturalmente por dedicarse a un determinado tema se produce. Incremento de capacidades visoespaciales es una importantísima investigación en neurociencia que se ha hecho estudiando los taxistas de Londres. Los taxistas de Londres, luego de años de trabajar como taxistas en una ciudad compleja como esta,
demostraron, estudios mediante, que tenían hipertrofia cerebral en áreas visoespaciales. ¿Qué quiere decir hipertrofia? Mayor cantidad de conexiones neuronales en esa área visoespacial. Por práctica, por estar años. Sin embargo, eso se puede acelerar en gimnasio. Aumentando la cantidad de conexiones neuronales a partir de mayor cantidad de percepciones, mayor cantidad de conexiones neuronales asociadas. Y eso genera, en definitiva, más capacidad, más ubicación. Pero eso requiere entrenamiento. Yo recuerdo, miren, hace años, por mis viajes, muchas veces me cruzaba con Mascherano. Y obviamente mi teléfono le preguntaba, sí, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con aquello? Y un día le pregunté, ¿y qué pasa con Messi? ¿Saben qué me dijo Mascherano? No sé qué problema tiene. No estaba todavía Roncuso en España, hace un tiempo ya. Él llega primero a los entrenamientos, se va el último. Y a veces paso por la casa para ver, pobre, porque estaba jugando al futbolín, al metegol. Eso significa hiperconcentración. Claro, él tiene su temita. Karolinska de Estocolmo estudió ya y sigue estudiando el cerebro de Messi y detectando algunos temas que explican de alguna manera su inmensa capacidad en espacios reducidos. Hiperconcentración, porque él tiene un sentido de la ubicación. ¿Ustedes vieron un partido? ¿Han visto a Jordi Alba mirarlo a Messi para tirarle una pelota? Yo los desafío que encuentre una vez que haya mirado antes de tirarle. O mismo de Messi a Jordi Alba. Digo estos dos porque han hecho la pareja casi perfecta en su momento. Tienen ubicación, no solamente propia, sino tienen conciencia internalizada y grabada de dónde está el otro. Y esa es la razón de lo que fue históricamente la mejor dupla que ha habido. Y esa es la razón porque con otras compañías muy buenas, de números 1 o 2 del mundo, por ahí el acoplamiento no está perfecto. Adelante. Sí, Ailén pregunta sobre ejercicios de focalización. Dice que va a tomar el diplomado para conseguir focalización y disciplina para crecer en sus negocios. Y también hay una pregunta de Santi Camaño que también en relación a esto, ¿cómo podemos entrenar la atención? Sería focalización y atención, la pregunta. ¿Cómo se puede entrenar? Yo haría la secuencia de los tres escalones que he mencionado. Primero hay que potenciar la percepción. Yo sé que no es tan atractivo comenzar a mirar una película sin imagen o una película sin sonido. Yo sé que no es atractivo porque vivo hace años haciendo este entrenamiento y la principal dificultad de los chicos que hacen gimnasio cerebral, bueno, algunos son chicos grandes ya, es, pero me hace quedar 1 hora. Pero eso es parte de la vida. Yo le pregunto, ¿cómo aprendiste a caminar? ¿De una saliste caminando de pequeñito? ¿O quisiste practicar y te caíste y te volviste a levantar y practicaste? Al cerebro pasa lo mismo. Pero luego tienes que aprender a focalizar. Aprender a focalizar significa es apelar a una de las características atencionales que tiene el cerebro. La atención selectiva es elegir la atención. ¿Cómo? Concentrando los 5 sentidos, entrenándolos en un objeto, un lapicero, lo que fuere, entrenar a cómo los sentidos combinan para ir en profundidad en cada caso. Y eso los hace entrenar generando estructuras neuronales asociadas, 5 sentidos mediante al mismo proceso. Entonces, luego empezamos a desarrollar capacidad concentradora. ¿Qué significa? Empezamos a aumentar la cantidad de atención por unidad de tiempo. ¿Eso significa un esfuerzo cerebral? Sí, claro. Es parte del entrenamiento. Yo lo que creo es que tenemos que hacer un símil. Así como en el gimnasio entrenas para desarrollar un físico estético o atleta o lo que quieras, el cerebro te requiere lo mismo. Reitero, ¿nacemos con capacidades? Sí, pero con demasiada cantidad de potencialidades que exige esfuerzo bajarlas a habilidades concretas. Ese es el desafío que tenemos hoy día. Y la verdad es que
insisto con este tema, para cualquier profesión o actividad, para cualquier deporte, esto es importante, muy importante. ¿Cómo puede un cerebro ser exitoso en un campo de fútbol o en una cancha de tenis si no ha sido entrenado a que responda antes que el consciente racional de esa persona intervenga? Dije el ejemplo de 200 kilómetros por hora en el caso del tenis, pero en el fútbol tampoco es demasiado lenta la situación, ¿verdad? Esto significa entonces lograr que tu cerebro desarrolle capacidades, muchas de las cuales están grabadas en tu metaconsciente. Y aquí me viene otra situación. La memoria es otra cualidad. Hay muchos temas que aquí, yo por la rapidez, la memoria. ¿Cómo hacemos memorizar a la persona? A ver, ponte a pensar. Primero, ¿cómo graba de mejor manera para que perdure en la memoria? La memoria es producto de las experiencias, aprendizajes y estimulaciones. Pero si nosotros logramos una asociación emocional a esa experiencia, aprendizaje o estimulación, esa memoria perdura más tiempo y además adquiere más probabilidad de surgir de latencia en el momento futuro en que se estimule. Ahora, ¿qué memoria grabaste? ¿La del penal que erraste? ¿O el del penal que dio el campeonato a tu equipo? Porque conocemos, no hace falta, ustedes están en el medio. Conocemos personas que han tenido esa impronta, grabaron lo que les resultó mal. Con lo cual, aquí ya no solamente hay un desafío, grabar solamente lo positivo. ¿Cómo te desgrabás de memoria lo negativo? Y eso significa un ejercicio de resignificación de experiencias. Es decir, tenés que, si se puede decir así, reconectar tu cerebro de forma diferente. Y en este tema de memorias también hay que entrenar, insisto, cualquiera sea el deporte. Bien, adelante. Y Mario hace una pregunta muy interesante. Dice, se dice que solo el 20% se compromete en un equipo. ¿Cómo se compromete el 80%? Yo diría cómo se compromete el 100%. Las experiencias que hemos tenido, incluso lo que mencionaba de Don Abel, digo Don Abel porque en Costa Rica se habla del don, y las experiencias personales también en otros campos, es de que la única forma de comprometer a la persona, cuando hay un compromiso emocional de la persona, que no se queda limitado al compromiso, juega bien porque te pago tanto. Puedo decirlo que también, pero no solo. Y eso se logra con autoliderazgo emocional. Y esto se logra con autoliderazgo emocional conjunto de todo el equipo. Para lo cual, les voy a dar una metáfora que me parece que explica y me ahorro 1000 palabras con ello. ¿Cómo tiene éxito una orquesta cuando toca una sinfonía? No solo cuando el solista ejecuta bien su instrumento o su canto. Sí, debe el solista ejecutar bien, pero el último ejecutante de 10 segundos también. Porque de él también depende que la sinfonía salga perfecta. En un equipo son todos los jugadores, no depende de uno solo. Lo siento, en los juegos de equipo se requiere todo el equipo. Armónicamente, coincidiendo emocionalmente y orientados emocionalmente. En una empresa ocurre lo mismo. Lo que se ha descubierto últimamente, y voy a decir esto como elemento de los últimos tiempos, es que los seres humanos, con el pensamiento emitimos energía. Tenemos conexiones energéticas. De hecho, el pensamiento es energía. ¿Qué coincidencia energética hay entre un equipo? Entre todo el equipo. No vale con el 20%, vale con el 100%. Y esto es un trabajo que hay que hacer de armonización del equipo.
que contempla este aspecto de emociones, de motivaciones, y que contempla este efecto de interdependencia energética entre ellos. Quizá no todos son los mejores 11 hablando de un fútbol, pero será el mejor equipo de 11 cuando hay esa sinergia energética. 11 supers individuales, lo siento, no sirve. Pero menos super, pero sinérgicos, sí que vale. Ideal que los super tengan esa coherencia energética orientada en conjunto. Bien. Sí, Nadia está preguntando qué herramientas tenemos para mejorar el liderazgo con las neurociencias. Bien. Yo hablo últimamente de neuroliderazgo. Y en lo que estoy trabajando por aquí, mis desordenados papeles del próximo libro tienen que ver con quantum leadership, es decir, liderazgo cuántico. ¿Qué herramienta soy? El líder no es el que da la orden. El líder es el que amalgama el equipo y hace que el equipo en su totalidad traccione hacia el objetivo. Para lo cual no es suficiente con te compro 8 horas y te pago tanto, sino que es un estímulo emocional. Mayor capacidad de empatía emocional. Se requiere para ser buen líder. De hecho, en el ejemplo que yo dije, nótese que los ejemplos positivos fueron de mujeres. Yo me dediqué en los últimos 10 años también a estudiar cerebros de mujer por mi último libro sobre el cerebro femenino. Pues ¿saben qué? Es que tiene más empatía emocional. Lo cual no quiere decir que el ser humano varón no la tenga. Quiero decir, naturalmente tienen más y eso genera un hándicap. Por eso hay que entrenar más a los varones en el liderazgo emocional también. 2 hemisferios cerebrales en el caso de la mujer, más integrados. Estudiamos simplemente, por hacer más gráfica, eso es su cerebro de estudio. El cuerpo calloso de la mujer, esta parte blancuzca aquí, es más ancha. Tiene más cantidad de conexiones. Más conexión entre hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Esto significa aporta a la razón y a la lógica creatividad y emoción. ¿Y eso qué significa? Aporta intuición. ¿Y eso qué implica? Un hándicap positivo de arranque que tenemos que equilibrar desde el otro género, desarrollando mayor capacidad de intuición o de creación. El nuevo líder debe entrenar esto. El nuevo líder requiere gimnasio cerebral. Yo tengo entre mis entrenados CEOs de compañías que es el día de hoy, después de años, que siguen haciendo los ejercicios. Porque esto no es una varita mágica. Te bendigo con la varita mágica y ya tienes inteligencia. No es así. Esto requiere entrenamiento. Esto requiere perdurabilidad en el entrenamiento. Porque incluso a más entrenamiento, más capacidad, más inteligencia. Y hoy no sabemos el límite hasta dónde se puede llegar. Adelante. Claudio le pregunta si tiene pensado desarrollar una maestría en neuromarketing en el país, en Argentina. Yo hoy estoy, y de hecho la semana que viene terminamos con los posgrados en neuromarketing, en neuroventas, en neuroliderazgo, en neuromanagement, en neurocoaching, en neuroaprendizaje y en neuroeducación. En realidad, los dictamos con doble titulación con la Universidad de Salamanca, de la cual yo he sido catedrático y además tengo un convenio para esto. El nivel de maestría requiere más tiempo y requiere más dedicación. Yo lo tengo autorizado y acordado con Salamanca, no obstante, la circunstancia pandémica hizo que no lo implementemos por obvias razones. Seguimos con los posgrados y en ellos participan, miren, personas de los más diversos países. Y eso es lo rico. Y no solamente de hispanoparlantes de Latinoamérica, hispanos parlantes de países no parlantes.
de español. Por ejemplo, Estados Unidos. O hispanoparlantes, por ejemplo, tengo personas de Túnez, por decir algo. Esa es la riqueza de la interacción. Hoy por hoy estamos ante un mundo que pareciera que dio marcha atrás en el proceso de globalización. He escuchado a algunos economistas decir esto, en el sentido de que cada uno mira hacia adentro. No es cierto. El cerebro de cada uno de nosotros está cada vez más globalizado. Porque tenemos estos sistemas de conexión que nos vinculan con el mundo, en todos los aspectos, en todos los sentidos. Entonces, la idea de los trabajos que estamos haciendo es seguir entrenando a la gente en estos conceptos que son un tatito diferenciadores respecto de dónde venimos, pero sigo teniendo esta impronta, mirando un poco lo que pasa, oteando el horizonte. Por eso la última clase de los posgrados es de cuántica aplicada. Porque, a ver, sencillo. Si el pensamiento tiene energía, a ver, demostremos así en sencillo, no científicamente. Ve caminando por la calle y al que está a 2 metros delante tuyo le clavas la mirada en la nuca. Dime cuántos segundos tarda en darse vuelta y preguntarte qué pasa. ¿Qué le hiciste? Energía en su nuca. Ahora, si eso es así, ¿qué te parece a quien preguntó por el neuromarketing con la energía del pensamiento del gerente de marketing? Y el que está en deportes, ¿qué te parece con la energía del pensamiento interactuando? Yo creo que este es un tema. Les voy a decir con toda sinceridad. Mis primeros 3 títulos fueron del siglo pasado, valga el peso de decir siglo pasado. Están adornando muy lindo esta pared, pero son obsoletos totalmente. Porque son conocimientos del siglo pasado, que fueron superados por lo que hoy estamos viendo. Y eso es lo que pasa en todos los campos. Estamos ante un desafío de renovación fuerte, de reaprendizaje, de recreación. Y yo creo que ese es el destino. No nos quedemos en estudiar la fórmula de éxito y quedar anclados en la fórmula de éxito. Aprovechemos el éxito de esta fórmula para estimular a una persona a crear el próximo éxito. Miren, yo lo he discutido muchísimo con personas que son emprendedores y que me llamaban para resolver su situación. Fueron emprendedores exitosos, que yo, y ahora mis hijos. Y yo le digo, querido, ¿qué pretendes? Fuiste exitoso como emprendedor. ¿Y a qué te dedicaste después de emprender? Y administrar mi negocio. Querido, craso error. Tú eres emprendedor. Dedica la administración a quien sabe administrar. Tú tienes que ser emprendedor. Y tu hijo, además, ¿a qué lo formas? ¿A que administre tu negocio? ¿Le gusta primero? ¿Está preparado para eso? O quizás tenés que formarlo como emprendedor para que aprenda a emprender y aunque se te escape debajo de tus alas, eso es lo que él puede, sabe y quiere hacer. Este es un tema, por eso digo que permea en los más diversos campos de aplicación. Lo que hay que tener es claro concepto y claro entendimiento de cómo funciona el cerebro y cómo se hace funcionar mejor el cerebro en cada uno de los campos de aplicación. Porque en ese plano estamos hoy. Adelante. Carolina pregunta si en todas las edades se trabaja de la misma forma. Bien, yo no voy a decir que en todas las edades se trabaja de la misma forma. Lo que sí voy a decir, en todas las edades hay formas de aplicación de estos conocimientos. Por ejemplo, les doy un ejemplo para no nombrar personas, un ejemplo que me toca de cerca, y como me toca de cerca lo puedo decir. Mi nieta tiene 6 años, mi única nieta, una española. Yo no lo puedo creer. Es cierto que aprovechó que mi hija, su madre, tiene un inglés perfecto. Una licenciada en Historia del Arte con un inglés perfecto. Vivió en Londres tiempo. Yo la veo interactuar con su padre, un español que, como bien saben, y perdón los españoles, de inglés muy poco. Y le contesta en inglés. Y lo deja colgado. Estimulación variada a un niño. Hoy estuvo en música,
Ayer le tocó patines. ¿Que es una experta patinadora? No. ¿Que es una experta en música? No. Pero es estimulación variada del cerebro. Primer punto. Ese es un extremo. Y el otro extremo. Hay un ejercicio que me parece importante y ya se los voy a decir, que provoca la estimulación del hipocampo. Es un órgano del cerebro límbico. El hipocampo tiene que ver con aprendizaje y memoria. Pero la estimulación del hipocampo, además, provoca algo interesantísimo que se descubrió hace unos años atrás, que es la producción de neurogénesis, es decir, nacimientos neuronales nuevos. Un ejercicio de 45 minutos aeróbicos por día, que es lo que hacen todos mis entrenantes del gimnasio, provoca estimulación de hipocampo, provoca mayor aprendizaje y memoria, provoca el agrandamiento del hipocampo derecho en mayor medida que el hipocampo izquierdo. Sí, agranda el volumen y la capacidad, y nacimientos neuronales nuevos. Aún en adultos mayores de más de 80 años. Cuidado, que el desafío que viene es este. Porque la medicina te está prolongando la vida, excepto circunstancias tan excepcionales como la que se vive por la pandemia, ciertamente. Pero está claro que en el mundo la esperanza de vida, ceteris paribus respecto del virus, venía creciendo. El problema que radicaba es que te prolongan la vida etariamente, almanaque mediante, pero el cerebro deterioraba. Lo que ahora está ocurriendo es que puedes despegar el envejecimiento del cerebro respecto al envejecimiento de tu vida. De hecho, yo conozco 2 empresas en Alemania que se dedican a alquilar gerenciamiento por 6 meses, por 8 meses, por 5 meses. Son jubilados de la pensión, pero no de la vida. Que entrenamiento cerebral mediante mantiene un cerebro ágil. Una de las primeras organizaciones con las que he trabajado en este proceso de sucesión familiar es una empresa argentina, de un inmigrante que hizo un emporio. Yo hoy tengo contacto casi, diría, 2 o 3 veces por semana con el que fue su creador. Lúcido como el que aquellos. Hasta hace un año no le podía ganar al golf nunca. Tiene 94 años. ¿Qué les parece? ¿Tiene la piel arrugada? Sí, claro, la tiene arrugada. Pero el cerebro no está tan arrugado. Entonces, la gran cuestión acá, edades, la que tú tengas. Adelante. Sí, doctor, y las últimas 2 consultas que tenemos, Alicia dice, en ventas justamente se ven las neurociencias individuales, las colectivas, y Julián pregunta cómo entrenar las emociones. A ver, yo más que entrenar las emociones quisiera llamarle cómo autoliderar las emociones, que sería un término un poquito más correcto en ese sentido. Lo primero y principal que hay que lograr es equilibrar emociones. Esto significa lograr estados emocionales independientes de los condicionamientos. Las comprobaciones, que no solamente las que tenemos nosotros en nuestro gimnasio, sino que también el mundo de las neurociencias lo ha demostrado, es que si haces 2 meditaciones diarias que te permitan recuperar energía en el cerebro y te estabilizan emociones, a los 3 meses de hacer diariamente, diario significa 7 días por semana, está claro, ¿eh? Como hacen todos los que hacen los programas de entrenamiento cerebral nuestros, a los 3 meses tienen incluso una característica de no estresabilidad. Obviamente en el medio hay secretitos, tips, por ejemplo, cuando alguien te estimula, una agresión, un conflicto, un grito, un lo que fuere, nosotros les entrenamos a que nunca responden sin antes, pequeño ejercicio. 1, 2, 3. Y luego contesta. ¿Por qué? Porque la reacción inmediata ante una acción significa que esa reacción, la tuya, ante la acción del otro, está condicionada por la acción del otro. Te está dominando.
Es la acción la que te provoca una reacción acorde a la acción. Y lo que tú quieres y debes hacer es hacer una respuesta proaccionada, tuya, no dependiente de la acción del otro. Pequeño ejercicio en el camino de lograr la no estresabilidad y la no condicionabilidad a partir del proceso de 2 meditaciones diarias. Hay una otra serie de ejercicios que significan cómo resolver el problema de las experiencias negativas que tenemos durante todos los días y cómo resignificarlas. Pero ciertamente esto parte de un complejo de ejercicios que te dan esa relación entre uno y otro que te está ayudando, que te está dando de alguna manera esa capacidad. Una capacidad, insisto, que es indispensable, esa capacidad de autoliderazgo emocional que es indispensable para aplicar tu inteligencia decisional. Sin autoliderazgo emocional no hay inteligencia posible. De hecho, yo siempre lo hago con una metáfora. El que tiene estrés es una persona, lo habrán visto, decir, compro, vendo, sí, no, allá, para aquí, para allá. Díganme qué inteligencia tiene ese cerebro. ¿Qué inteligencia aplicó en esas decisiones? La persona estresada tiene un cerebro funcionalmente jibarizado, desde el punto de vista funcional. Razón por la cual, indispensable, liderazgo emocional, y luego podrás aplicar tu capacidad neurocognitiva. Bien, vamos. ¿Quedan preguntas? Sí, Carolina dice, ¿cómo podemos acceder a esos entrenamientos en la diplomatura? Hay diplomatura, está la de deportes que estamos haciendo, como han explicado al comienzo, luego la otra diplomatura de neurociencias. Y sin que me escuche ni Eduardo ni Vero, también tenemos algunos otros programas. Ustedes podrán contactarse. Pero ciertamente estamos trabajando en función de estos programas y allí tenemos el conjunto de estimulaciones que les permite decir, entrar al mundo. Yo lo que digo es lo siguiente. Yo creo que esta diplomatura en deportes y también la de diplomado en neurociencias, lo que te abre es una puerta. Y te acompañamos a trasponer el umbral de la puerta. ¿Y por qué digo esto? Porque el camino de la evolución del entrenamiento es permanente. Es permanente. Por eso digo, es necesario iniciar el camino, abriendo la puerta, cruzando el umbral, y luego allí se te abren todas las posibilidades. No quieran resolver todo en 4 días. Lo que hay que hacer es comenzar a caminar en pos de la solución. Insisto con el concepto. Caminar hacia la puerta, abrir la puerta, cruzar el umbral e iniciar el nuevo camino. Eso es lo que decimos sobre todo por las circunstancias de cambio que están habiendo hoy día, que son imprescindibles en cualquier profesión. Déjenme ponerles una metáfora. Veníamos subiendo escalones de una escalera en la evolución del conocimiento. ¿Qué es lo que ha ocurrido luego de estudios de Naciones Unidas de por medio? Se ha acelerado el cambio en este último año, año y medio. Lo que ha ocurrido no es que cambiamos a otro escalón mayor, cambió la escalera. Cambió la escalera. Y ya tenemos que aprender los nuevos escalones de la nueva escalera. Y hasta una pregunta más desafiante. ¿Tiene escalones? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El cambio cualitativo es un cambio importante, que nos exige ese cambio. Por eso, insisto, traspongan el umbral para permitirse una nueva vida, porque trasponiendo el umbral van a encontrar la luz del nuevo horizonte. Y se los digo no como metáfora, es lo que a mí me ocurrió, claro, hace un tiempito atrás, pero es lo que a mí me ocurrió. A mí me cambió la vida, absolutamente. Me cambió la vida y suelo decir, empecé una nueva vida. No me iba mal con la otra vida, pero en esta me va infinitamente mejor. Pero además te da otra proyección, otras ganas de vivir, otros ingredientes que están mucho más allá de te vendo tantas horas por tanto dinero. Está mucho más allá. Que incluye tener más disponibilidad de recursos. Sin duda que lo incluye, pero no solo.
Porque una cosa es ganar tanto por tanto y otra cosa es desarrollar inteligencia que te permite ganar, pero además con más inteligencia, con más capacidad. Bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, sí. Ailén pregunta, ¿los pensamientos son energías y vibraciones? ¿Se materializan en acciones con el entrenamiento? Bueno, esa pregunta da para la próxima charla, ¿eh? Porque es cierto, es energía y lo que se ha descubierto es que somos parte de una malla energética, según Greg Braden, una matriz divina, que no tiene que ver con religión, que nosotros podemos enfocar ya no en lo conocido, porque enfocar en lo conocido te da resultados conocidos. Si enfocas en los desconocidos, te da nuevas posibilidades. En física sabemos que la energía de alta vibración permite el colapso de precipitación física. Necesitaría un tiempo muy prolongado para esto. Yo he vivido en la India experiencias interesantes. Los maestros ancestrales, sin la fundamentación, sin que te lo expliquen, lo hacen. Yo lo he visto con estos ojos hacerlo. Y eso fue lo que me estimuló de vuelta de la India a estudiar desde la cuántica cómo se explica esto. Y esto se explica por el hecho de que si admitimos que somos generadores de energía, estamos a un paso entonces de admitir, como muchos admitimos, y ya en el mundo científico se admite, que somos parte de una energía. Entonces, si estamos siendo parte de una energía, somos parte creadora. Y no quisiera entrar en la siguiente pregunta que seguramente va a estar. ¿Y qué me dices de la espiritualidad en este campo? ¿Y qué me dices de la energía? También hay una explicación. Lo que pasa es que hay muchas cosas que traemos de arrastre por la forma que fue explicada en contextos de menor conocimiento. Y eso nos está hoy siendo como lastre para la admisión del nuevo conocimiento, que cada día evoluciona más y permea más en cada vez más personas. En cada vez más personas. Y hoy por hoy, en todos los ámbitos, inclusive de aquellos que son parte de creencias importantes, admitiendo esencialmente el mismo origen. Yo tuve en la India la oportunidad de ir en un ashram en el ámbito de un avatar, al Templo de las Naciones, todas. ¿Ustedes creen que esencialmente tienen la misma base, mismos fundamentos? Lo que difiere es lo que se dice de, no lo que es. Pero nos estamos yendo a un tema ya complejo que a mí me apasiona, por cierto, pero que da a más y más posibilidades en esto. Bueno, Pero no tiene mucho... Lo Solo traigo una, con una pregunta concreta sobre los cursos. Pregunta cómo es la metodología de cursada en las diplomaturas y en los cursos. bien, déjame decir algo, porque me engancharon con el otro tema, así que sigo con el otro tema. Y ya vamos a eso. Cuidado que esto no deja de ser importante y la implementación práctica. ¿Qué creencia tiene el jugador número 5 respecto al número 11, respecto al número 8? Hoy que se mezclan muchas creencias en el mismo equipo por diferentes orígenes, ¿no será que hay que empezar a trabajar algunos aspectos también en ese punto? Y ese es un desafío. Bien. Diplomaturas. Nosotros hemos elaborado material de lectura que está en un campus, en todos los programas, inclusive en el deportes. Hemos filmado vídeos que van a estar disponibles en el campus de todos los casos, inclusive de deportes,
En el caso de deporte, con testimonios de personas que significan experiencias interesantes. ¿Quién no le interesa ver un testimonio de Domínguez? Y no porque sea el yerno de Bianchi, sino porque por lo que hizo con Colón. ¿Y quién no le interesa un testimonio de Crespo? El director técnico hoy más elegante que pueda haber y con el éxito que ha tenido en Brasil. Luego, va a haber una tutorización de los programas, todos, deportes y diplomas, tutorización que permite guiar un poco la actividad de aprendizaje. Y de tanto en tanto alguna cosa presencial iremos haciendo también. Eso es un poco la propuesta, dicha sintéticamente porque quizá desde el punto de vista más operativo alguien puede explicar con más detalle o que sean consultas que ustedes pueden hacer con más detalle a la conducción operativa del tema. Sí, les recordamos que las diplomaturas son online, pueden ingresar a un campus donde van a tener todo el material, papers, bibliografía, videos grabados del doctor Braidot, va a haber también encuentros en vivo, hay testimonios de distintos especialistas del deporte y otros especialistas, y también van a tener foros de participación y van a tener docentes que los van a estar tutorizando y que los van a estar guiando y acompañando en toda la cursada. Son 3 meses. Bien. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, no sé, ¿quiere ir cerrando, doctor? Bien, solamente decirles que esto que estamos explicando, en lo que estamos trabajando y estas propuestas son para abrir nuevas posibilidades. Yo quiero insistir con el concepto de darse la oportunidad de abrirse a nuevas posibilidades. Yo tengo una experiencia muy propia. Yo tuve que nacer profesionalmente 2 veces ya, y me toca la tercera pronto, por lo de cuántica que acabo de decir. Pero ciertamente creo que todos tenemos la posibilidad. Insisto, todos tenemos la posibilidad. Solamente hay que proponérselo, tomar la decisión e iniciar el camino. El iniciar el camino ya te da fuerza inércica para continuar. Una vez que transponemos ese umbral al que me refiero, ese umbral te da la oportunidad de una apertura que en muchos casos, y en la experiencia que tenemos de otros programas de años y años atrás, yo veo personas que las conocí hace 10 años haciendo programa y hoy haciendo el programa y trabajando de manera diferente, de manera distinta. Yo creo que ese es uno de los temas importantes. Y más importante aún, alguna reflexión que a veces me hacen. He cambiado la vida personal también. Y esto significa algo más que el éxito material, que también, pero es algo más que el éxito material. Trabajamos con el concepto de endocalidad. Endocalidad significa calidad en valores. Calidad en valores implica la consolidación de algo que no siempre lo mencionamos, pero que quizá es uno de los logros más importantes que debemos tener, que es el de la felicidad. Es decir, la felicidad, ¿qué tiene que ver? Hoy, neurocientíficamente está demostrado que la persona feliz es más inteligente, clarísimamente. El cerebro feliz es un cerebro más inteligente. Y eso de alguna manera entonces nos desafía de forma integral. Ese es mi mensaje. Comiencen a caminar, traspongan el umbral y comiencen nueva vida. Adelante, Vero. Bueno, ahí dejé en el chat mi mail por si quieren hacer alguna consulta por la diplomatura de neurociencias del deporte, bcortafranco@ucasal.edu.ar. Les agradecemos a todos por participar, por estar acá un viernes a la tarde, iniciando el fin de semana. Y bueno, esperamos que todos tengan un buen fin de semana y los esperamos en la diplomatura para seguir transitando el camino.
Bien, gracias a todos. ¿Y cómo se despide uno de una reunión? Saludando. Generando endorfinas. A ver, una sonrisa en todos, por favor. Vamos, en todos, por favor, ¿sí? Bien. Gracias por estar, nos vemos y será hasta pronto. Gracias, Eduardo, gracias, Vero. Gracias, Néstor. Un placer. Gracias.